acá, por acompañarnos en este día lluvioso. También nos podemos presentar muy brevemente. Jessica, ¿te parece, Eduardo? Bien, Adelante, bien. por lo menos nuestros nombres, contarnos un poquito entre todos en qué andamos. Adelante. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Jessica Ledesma, soy licenciada en la Planificación y Diseño del Paisaje y soy docente e investigadora para el INSOD, para acá, para UADE. Y bueno, estamos junto a Gabriel y Eduardo en este proyecto de investigación sobre la epistemología y enseñanza de esta disciplina que tanto nos apasiona, que es el paisaje. Gracias. Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Taviani, soy doctor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y al igual que Jessica, licenciada en Diseño del Paisaje de la UBA. Y bueno, formamos con Gabriela acá el equipo de Diseño de Paisaje en UADE y trabajamos en este proyecto de investigación sobre estrategias de enseñanza, que un poco es el marco que da lugar a este seminario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, mi nombre es Gabriel Burgueño, también los voy a acompañar. Esta investigación que se inscribe, como decía Jessica, en el INSOD, dentro de la UADE, en el marco de la FADI también. Bueno, para nosotros es una oportunidad de registro de metodologías y estrategias de enseñanza del paisaje y también como formas de aproximarnos a la investigación de este mundo. Así que, bueno, en este marco tenemos mucho material para compartirles. La idea es arrancar con un primer marco teórico y de conceptos vinculados al paisaje y a la enseñanza, pasar después a un intervalo que está relacionado con un momento de lectura, de reflexión. Así que les proponemos entonces, si les parece, compartir pantalla y empezar a ver el contenido. ¿Les parece bien? Tal vez podemos apagar las cámaras mientras, así de más la conexión. Y bueno, después vamos a tener un momento de charla, debate. Si hay alguna pregunta también puede surgir, obviamente, bienvenido sea. Y podemos usar el chat también para mandarnos algún mensaje, algún detalle. ¿Sí? Sí, también tienen la opción de levantar la mano. Van a ver una barrita en el medio, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o si no, le escriben en el chat y después las contestamos. Perfecto, pero también podemos interrumpir en el momento que surja algo jugoso. En el momento, sí. bienvenido sea, ¿sí? Bueno, vamos a ir compartiendo. ¿Se ve bien la pantalla completa ahí? Se ve bien. Fenómeno. Bueno, como decíamos entonces, este seminario que pusimos este nombre de estrategias de enseñanza en relación a cómo enseñamos lo que enseñamos, para nosotros es una oportunidad también para compartir algunas ideas de ambiente, sustentabilidad, paisaje, en diálogo con la arquitectura y otros diseños, y en el marco, como decíamos, de esta investigación que llamamos epistemología y enseñanza de la disciplina del paisaje, recorridos y desafíos hacia la sustentabilidad. Nos propusimos como objetivos estas tres líneas que tienen que ver con divulgar algunos elementos del paisaje en diálogo con la arquitectura y el urbanismo en particulares, compartir algunos criterios de sustentabilidad con equipos docentes de los invitados, registrar estrategias especialmente de enseñanza, que es un poco el eje, como decíamos, de la investigación, pero también evaluación, extensión y transferencia sobre esta temática y la sustentabilidad, decíamos, en relación a otros diseños. Como agenda, como temario, habíamos planteado, además de una introducción y algunas definiciones, algo de teoría sobre paisaje natural y ciudad, algunas estrategias, como decíamos, de enseñanza en relación a esta temática, algunas estrategias vinculadas a transversalidad con otros universos, más allá de la asignatura puntual que nos ocupa, algunas estrategias, como decíamos, algunos métodos de evaluación de enseñanza y aprendizaje a su vez, un pequeño trabajo, digamos, de síntesis y bibliografía, que es muy abundante. Nosotros considerar sostenible un modelo donde se consume de alguna forma menos de la renovación, ¿cierto? Como tasa. Y también me parece que esta consideración, nos parece que esta consideración incluye el paisaje y que hay variables como los residuos o la biodiversidad y la propia equidad redistributiva
que deben estar incluidas en cualquier definición, en ese sentido, como citan estos autores. Creemos que muchas veces la dimensión de sustentabilidad queda reducida a lo ambiental, pero claramente cada vez va tomando más una connotación social, de manera que se completa esta definición con una mirada socioambiental, en todo caso, que la incluye. Nosotros trabajamos a partir de una hipótesis o una referencia de paisaje tradicional, donde el uso de especies cultivadas tradicionalmente, algunas de ellas invasoras, las grandes superficies destinadas a césped, el manejo poco responsable de cursos y espejos de agua, el uso no sustentable del suelo, la aplicación de químicos y la modificación del relieve, como también la disminución de las superficies de suelo absorbente, el despilfarro de residuos que podrían reciclarse o compostarse, el manejo en el sentido de acarreo de flete, ¿no? Lo que implica de flete, de acarrear materiales lejanos, y el desprecio o la poca incorporación de visuales y valores de escena, creemos que hacen una mirada tradicional que de alguna forma, podríamos decir, viene imperando hasta nuestros días. Entonces, revisar esta lista nos parece que puede generar una mirada más sostenible, buscando alternativas justamente, ¿no? Y si bien algunos proyectos hegemónicos de paisaje, algunos estilos de paisaje han resultado tal vez eco de un momento histórico, el presente también nos muestra que se reinsertan estas improntas y que sigue habiendo un imaginario vinculado a cánones, a momentos históricos, especialmente vinculados al barroco o al renacimiento, si se quiere, donde un jardín, digamos, actual termina, podemos decir, repitiendo estas recetas, como acá vemos un caso puntual de la Plaza del Chateau Carreras en Córdoba, que es un paisaje, digamos, vinculado a un parque preexistente, a una casona que tiene un valor, digamos, de época y de patrimonio, pero que de alguna forma el pedido y el diseño resultante terminó siendo un jardín que evoca otras cosas. Entonces, ¿cómo hace falta seguir revisando estos cánones para salir de alguna forma del jardín de mucho mantenimiento, de mucha reposición, de mucho químico, de despilfarro de agua, entre otras variables que ya leímos en el punto anterior, para pensar un jardín más contemporáneo y más acorde a lo sustentable? Entonces, de alguna forma, el jardín tradicional, el espacio verde tradicional implica estos impactos no deseados que intentamos superar para ser sustentables. Y en ese sentido, saliendo del ejemplo de Córdoba, en todo el mundo, en todas las ciudades, incluso del Cono Sur, este repertorio de la prolijidad, de la limpieza, de las flores, del césped, es lo que como imagen nos da una síntesis de esta falta, de alguna forma, de sustentabilidad. Cuando en realidad, para el Río de la Plata, en particular, que es lo que nos sirve de sustento teórico, tiene un gran repertorio de paisajes originarios que se han ido conservando en algunos casos, como en el delta, algunos remanentes de pastizales y de bosques de barranca, que pueden reintroducirse como una referencia del paisaje originario. Para pensar que en realidad la vegetación es una parte clave como indicador y como sustento de la vida silvestre en el paisaje, pero también podemos tomar otros indicadores de éxito en ese sentido, o de conservación en términos de relieve, suelo, cursos de agua, como decíamos, bordes, riberas, costas, y acá podemos apreciar justamente en este esquema que intenta graficar un gradiente de conservado destruido o de conservado modificado hacia la izquierda, desde un paisaje donde el ser humano convive con la naturaleza, hasta un paisaje donde no solo saca la vegetación natural, sino también transforma, modifica los cursos de agua, el nivel freático, el suelo, la geoforma, los bordes. Entonces, de alguna manera, la maquinaria pesada o el arado es un indicador de modificación radical hacia la derecha, y la convivencia, de alguna manera, el esquema o los esquemas de la izquierda muestran cierto grado mayor de sustentabilidad. A la par, nos parece que es rico pensar, tal vez algunos colegas paisajistas justamente que han publicado vinculados a la naturaleza en la ciudad y paisaje en general, como el caso de Gilles Clement, que en el 2004 publicó este libro Tercer Paisaje, que él muestra una especie de situación intermedia, donde podemos reintroducir paisaje, aún en ámbitos urbanos o rurales modificados, donde de alguna manera el tercer paisaje es un espacio de baldío, de vía de tren, de sitios modificados, pero que todavía pueden dialogar con esa naturaleza originaria.
de alguna manera le ponemos un punteo no para verlo en profundidad hoy, pero sí para tener una especie de referencias de sustentabilidad del paisaje a partir de algunos indicadores, como decíamos, de vegetación, de alternativas a recetas tradicionales como el césped o las plantas invasoras, el manejo de agua, de suelo y de relieve, el hecho de el ampliar siempre que se pueda la superficie de suelo absorbente. Estos indicadores de alguna forma son, al contrario del punto anterior, indicadores de éxito de alguna manera como referencia de sustentabilidad. Yendo a nuestra investigación, entonces, para nosotros un hallazgo, un escollo que nos encontramos es que bueno, la enseñanza del diseño de alguna forma es una temática reciente, hay poco material en términos de investigación, de referencias, hay tal vez mucho desarrollo o mucho camino recorrido en la enseñanza, pero poca teoría o poca reflexión concreta, tal vez en los métodos, en las formas reales de aprendizaje, más allá incluso de la enseñanza. Como decíamos, y tampoco es abundante en términos de investigación o de epistemología, de cómo se desarrolla, cómo se arma ese conocimiento vinculado a la temática, y que en particular en el paisaje y la sustentabilidad han sido clave, ¿no? Han sido profundas esas ausencias. Por otro lado, también tenemos un gran vacío de contenido regional en términos de enseñanza, de estrategia de aprendizaje en relación al paisaje local, que nos parece que también nos sirven de eje para transitar este camino de búsqueda. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Están conectados? ¿Se escucha bien? Sí, Gabriel, se escucha bien. Gracias, gracias. Decíamos, los métodos propuestos tienen que ver con entrevistar referentes que son otros docentes, investigadores, referentes digamos, de la temática del paisaje, de la arquitectura, del urbanismo y de disciplinas asociadas como la geografía o la sociología ambiental. Encuestar a alumnos que han transitado la materia de diseño del paisaje dentro de la carrera de arquitectura de la UADE, pero también alumnos de divulgación y de talleres de otros espacios, con metodologías y temarios compartidos con esta asignatura, registrar metodología dinámica, como decíamos, de esos talleres, para también una serie de estrategias de monitoreo para medir los alcances en el aula, de lo que vamos haciendo, de los procesos, de lo que se enseña y lo que se aprende del otro lado. Nosotros encontramos que la enseñanza se puede, digamos, definir como un intento de transmitir un contenido, pero que no claramente esa enseñanza se traduce en un aprendizaje, ¿no? Y eso creo que es una reflexión válida para cualquier espacio de aula, ya que a veces se da por sentado que lo que se enseña se aprende y claramente esto no es así. Por eso hay una serie de preguntas que acompañan el recorrido vinculado a qué enseñamos como contenido, qué buscamos con cada contenido que queremos compartir, de qué manera los enseñamos, y que así como venimos de una escuela, muchos de nosotros que hemos transitado una escuela conductista, donde el conocimiento simplemente se dicta, se imparte, hace falta atravesar estos contenidos con una lógica de construcción del conocimiento, del saber, y que en definitiva se relaciona con la psicología de la cognición y entender cómo funciona nuestra cabeza, nuestro cerebro, más allá de lo que queremos dictar de una manera lineal. Algunos de los fundamentos están vinculados con la novedad, por ejemplo, como estrategia, en relación a plantearnos que un porcentaje muy grande de lo que se aprende se retiene cuando hay una novedad antes o después de ese momento de aprendizaje. Y esto que dice Ballarini se vincula con cambiar el contexto, simplemente con una salida, con salir al patio, con cambiar de aula, con salir al pasillo simplemente, con traer un invitado, con plantear un juego, con estrategias que de alguna forma rompen la rutina y de esa manera nos llevan a una retención mayor. Claro que no todos los contenidos merecen ser retenidos, no todo pasa por la memoria. Muchos de los contenidos necesitan una digestión, un trabajo, ¿no es cierto?, para aplicarlos, para integrarlos a otros conocimientos, y no siempre la memoria es el aliado. Pero este autor sostiene eso y que nos puede servir para enfocar con énfasis algunos contenidos en particular. También nos parece clave la idea de Camilloni de el diseño curricular en espiral, que significa ir pasando cada contenido en una complejidad progresiva de alguna manera,
donde vamos retomando contenidos introductorios en algún momento para darles complejidad, profundidad, aplicación y, digamos, llevarlos a un proyecto más complejo como último nivel de ese estadio que vamos proponiendo en etapas. Con esta teoría, de alguna manera, fuimos volcando por medio del programa y por medio de la estructura de cada ejercicio estrategias justamente para comprobar algunas de estas ideas y ponerlas en práctica. No sé si los colegas tienen algo, Jessica. ¿Cómo estamos por ahí? Perdón, repetime, no te escuché. No, si querían agregar algo, si se escucha bien, si querían complementarlo con alguna pincelada de lo que estuvimos charlando. Un A mí poco... sí. Sí, No, sí, dale, habla va. Jessica. No, se iba a decir que se me entrecortaba un poco el audio, pero puede ser problemas míos de conexión. Sí, o puede ser de este lado también, ¿no? Son días inestables. ¿Eduardo? Sí, a veces bueno, un poco sumando a esto que estaba diciendo Gabriel, nosotros siempre estamos pensando en las clases con este esquema del currículum en espiral y también la novedad, que es la que aplicamos un poco, es un poco un apoyo que encontramos relacionado con las salidas, ¿no? Siempre promovimos las salidas como parte de una estrategia dentro de nuestro programa de las clases y encontramos, bueno, un poco también este fundamento científico relacionado con la novedad, que es muy interesante porque son varios estudios del autor Ballarini que trabaja demostrando desde las neurociencias, ¿no? Cómo cuando generamos un evento novedoso dentro del marco de la enseñanza, nuestro cerebro, por un tema fisiológico, asimila ese momento 2 horas antes y 2 horas después de la novedad. Con lo cual, generar este tipo de estrategias dentro del dictado de las clases es algo que nos ayuda mucho a, por ejemplo, retener aquellos conocimientos que son más difíciles o más complicados. Entonces, cuando pensamos alguna novedad, es interesante poder aplicarla en esos momentos que vamos a dictar algún tema. El autor tiene un recorrido, bueno, con muchos estudios, pero básicamente una de las premisas es, él siempre arranca diciendo, bueno, si ustedes recuerdan qué estaban haciendo el día que cayeron las Torres Gemelas, si recuerdan con quién estaban o dónde estaban, cuándo se enteraron, entonces a partir de ese indicio empieza a indagar por qué recordamos lo que recordamos y por qué otras cosas no. Entonces, bueno, da toda su explicación, no es el momento ahora de indagar en eso, pero sí es muy interesante entender cómo cuando nosotros vamos variando el tipo de clases que damos, es decir, si tenemos un determinado formato de clase, siempre que busquemos alguna novedad, algo que cambie esa clase, el hecho de salir afuera del aula, el hecho de incluso cualquier detalle, hasta dar vuelta a los bancos y mirar para otro lado, ese va a ser un momento que va a quedar registrado en nuestra memoria y es así como, bueno, nosotros aprovechamos las salidas para generar conocimientos nuevos, ¿no? No que sea toda una teoría en el aula y después salir a comprobar en las salidas qué es lo que estamos viendo. La siguiente, Gabriel, la siguiente diapositiva, podrás pasar. Sino generar experiencias de conocimientos directamente en esos espacios. No dar una teoría y después salir a comprobar esa teoría. En algunos casos, por ejemplo, en la imagen que están viendo, se nos salía a una reserva natural y directamente ahí generamos todo un proceso de aprendizaje, no solo con la novedad de salir, sino también con los guías de la reserva también. Tenían una comunicación con los participantes, que eran los alumnos, también nosotros como profesores, y también hacían interactuar a los participantes de esta salida, los hacían interactuar entre ellos y también generar trabajos con el cuerpo, en el ambiente, percibir, respirar, tocar distintas texturas, oler los distintos olores de la reserva, con lo cual uno amplifica la experiencia de enseñanza con todos los sentidos, no solo con ir a observar y escuchar a alguien que está relatando conocimientos y que uno tiene que asimilarlos. La siguiente.
En el caso de algunos ejercicios, esto es muy clásico, ¿no? En las materias de diseño, de trabajar con la maqueta de estudio, poder ver según la inclinación del sol, bueno, cómo va a generar la sombra, que a veces es bastante difícil con los videos y poder llevarlo a la práctica, y esto, un ejercicio muy simple, y a muchos les quedó muy registrado cómo tenían que cambiar la maqueta según los diámetros de copa, y siempre una de las preguntas también es, bueno, entender qué material vegetal utilizábamos, el tamaño, la copa, cómo incide. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, la próxima diapositiva, Gabriel podrá. Cortó un Porque poquito. sí, pues Sí, se había sí, sí. cortado. Algo ¿Había entrecortado? sí, ¿Se se había escuchó algo entrecortado. o no? Sí, 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 se ¿se entendió, pero escuchó algo de... se había se había cortado algún cortado lo cacho. último? Ah, bueno. Adelante, adelante. Bueno, ahí sigo con los siguientes. Entonces, bueno, les contaba un poco de la maqueta, no sé si salió bien claro, que un poco usamos la maqueta de estudio, algo clásico en diseño, pero también después cuando salimos, vemos otra vez los árboles, las copas, y a ver si es lo mismo que vemos en la maqueta. O este ejercicio de las manchas, que utilizamos siempre como una estrategia para romper el hielo, generalmente en las primeras clases, donde el primer paso es generar manchas. La única indicación es libremente generar manchas. Muchas veces sucede que los alumnos en estos casos, bueno, empiezan a estar perdidos, pero qué tipo de manchas, pero cómo las hacemos. Eh, y la idea es un poco empezar a jugar con los saberes previos. Bueno, cada uno va a hacer las manchas como le salga, con la técnica que le salga, como le guste. Y después sí, a partir de eso que nos salió interno, vamos a trabajar con algo, con una premisa, para empezar a transformarlo en un espacio. Pero seguramente con algo que traemos adentro, sin una ley, una norma para empezar a diseñar, en este caso y en este ejercicio en particular, ¿no? La siguiente. Otra de las estrategias, por ejemplo, es trabajar a partir del error, algo que no nos gusta mucho equivocarnos, pero también es una estrategia que nos ayuda a fijar conocimiento. Bien como les decía Gabriel anteriormente, una de nuestras cuestiones siempre es, nosotros enseñamos, pero ¿qué aprende el alumno? ¿Qué es lo que se queda de todo lo que nosotros estamos proponiéndoles como contenidos? Entonces muchas veces a partir del error uno fija claramente eh, ese contenido. Entonces, por un lado veíamos la maqueta de estudio para ver, depende del árbol que poníamos y el diámetro de copa y la altura y la inclinación del sol, qué sombra nos iba a proyectar en ese espacio. Y después cuando vamos a la salida empezamos también, les proponemos medir las copas de esos árboles, pero no directamente. ¿Qué es lo que tiene esto de distinto a algo tradicional? En lo tradicional uno les dice, bueno, hagamos la ficha, cada árbol tiene tanto diámetro de copa, tanta altura, el nombre científico. En cambio acá directamente, primero les preguntamos, a ver, ¿qué diámetro tiene el ombú, la copa del ombú o del fresno? Hacemos fresnos, ombúes, distintas tipas, alineaciones. Y bueno, un tipo de competencia, bueno, a ver quién se acerca más al diámetro real. Y realmente las medidas van de 5, 8 metros, 4 metros. Después cuando medimos se asombran porque tiene 22 metros la copa del ombú. Entonces, alumnos de arquitectura, por ejemplo, por ahí, a veces están trabajando en un lote de 8,66 y les decimos, bueno, ¿ven? Un árbol que ocupa 22 metros. O sea, directamente no es un árbol para un jardín urbano. Y en un parque a qué distancia las vamos a plantar. Entonces también trabajamos primero con la equivocación para después fijar, eh, fijar el contenido, ¿no? La siguiente. Bueno, acá un poco la idea es, como decía Eduardo, estas estrategias de alguna forma que fuimos barriendo, muchas de estas son tradicionales y están vinculadas a enseñar distintos aspectos, poner algún tema de ejemplo, buscar alguna consigna como medio y que la estrategia se vuelque de alguna forma en relación a un objetivo, ¿no? Y así como nosotros simplemente desde un diagnóstico espacial intentando
relevar una plaza, registramos las calidades de un espacio, de un sitio, de una obra, y mediante la visita esto se vuelve algo concreto, palpable, como decía Eduardo, para registrar mediante los 5 sentidos, que tenga una mirada también desde la interpretación de la naturaleza cuando vamos a una reserva o a caminar a la ribera, al río, a un arroyo, y de esa manera cruzar con saberes que vienen desde una formación a veces no rígida, ¿no? Desde la educación no formal incluso, ¿no? Vinculado a la educación ambiental, a otros enfoques, donde el eje está puesto a veces en el disfrute y en un público no cautivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una visita guiada en un parque nacional, en un museo, incluso aunque sea un lugar cerrado, y el guía trata de cautivarnos a nosotros, de entretenernos a nosotros, de seducirnos a nosotros, pero en realidad es opcional que vos te quedes o sigas caminando por tu cuenta. Entonces, creo que ahí hay otras motivaciones como para sembrar inquietud, entusiasmo, y eso es lo que intentamos llevar al aula y a las salidas, especialmente como vínculo con la naturaleza o con el paisaje exterior. Muchas de estas, como decíamos, estrategias tienen que ver con algunas exploraciones, como el caso de las manchas que vimos recién, en relación a una búsqueda casi personal de identidad, de forma y de color, para que cada uno, como futuro diseñador, futuro arquitecto, haga su recorrido en relación a chequear cuál es su propuesta de forma. ¿Tiene una? ¿Podría tener más de una opción? ¿La va a ir desarrollando con la carrera? Bueno, son preguntas que se pueden ir respondiendo a poco, pero por lo pronto ser conscientes de qué forma le impartimos al proyecto para no caer en, vamos un ratito, anacrónicas, poco sustentables, poco vinculadas con el contexto, que fue un poco el ejemplo de Córdoba, pero que tenemos lleno de casos en todas las regiones. Y fuimos encontrando también otras estrategias menos recorridas, tal vez, o menos aplicadas en relación a buscar en algunos ejercicios un comitente real para que haya un intercambio con un usuario posible, de esa forma construir juntos un programa de necesidades, hacer juegos de formas a partir de otros dibujos o otras ilustraciones, pensar el arte como consigna en relación a muchas expresiones, no solamente gráfico o ilustración, sino también desde otras expresiones, y en ese sentido bucear alternativas, por ejemplo, por medio de la música, cómo se puede vincular por medio de la sinestesia, tal vez música o aromas con la forma, con el color, cómo podemos hallar en el cine alguna consigna como para registrar la aplicación de criterios por parte del director o del guionista de la película, de la obra, alguna consideración con respecto al espacio exterior, a la ciudad, al paisaje originario, al paisaje rural, etcétera. El libro también como objeto, más allá de lecturas o los conceptos en sí teóricos como para volcar a través de la lectura, el libro también como objeto, ¿no? Tener contacto con la obra, con la tapa, con la ilustración, con la foto. El libro como objeto creo que acerca también una estrategia que es complementaria a la mera lectura, ¿no es cierto? Y creo que muchos libros de paisaje no son conocidos por nuestros estudiantes, entonces llevarlos, ponerlos a disposición, tocarlos, es también parte de una estrategia en sí misma. Una de las lecturas que les proponemos para hoy tienen que ver con esta temática de estilo, diseño, canon, para pensar que estamos de alguna forma encuadrados en un momento histórico, en un cierto canon aceptado por el que se buscan alternativas, pero que de alguna forma estamos en un momento que le da contexto al ejercicio, al aprendizaje, y ser conscientes de eso también creo que es formar un diseñador, un arquitecto más profundo, más responsable en su trabajo. También planteamos algunos ejercicios sin calificar, como para salir de la cuestión netamente numérica, netamente de aprobación, relajarnos y jugar de alguna forma. La lúdica creo que es fundamental para el disfrute, para relajarse y obtener un resultado más allá de la aprobación, como decíamos recién. Y también buscamos algunas estrategias de transversalidad, como para interactuar con otras disciplinas, con otras asignaturas de la misma carrera. De esa manera, a lo mejor articular un mismo tema con dos lenguajes diferentes, con dos autores diferentes, con dos aproximaciones diferentes. Bueno, y algunos resultados que tenemos hasta ahora vinculados a la encuesta, puntualmente a alumnos, a participantes, tienen que ver con, por un lado, en el espacio de grado, encontramos que la salida es por lejos el espacio
de aprendizaje, la estrategia de aprendizaje preferida por los alumnos, ya sea salidas a un espacio verde o a un paisaje destacado que seleccionamos. También el estudio de casos como una forma de llevar, digamos, al aula un autor, una referencia. Las exposiciones y de alguna forma evaluaciones cruzadas entre alumnos también es un tema requerido o aceptado. Bueno, y después una serie de estrategias que han quedado en otros niveles, pero que también tienen distintos grados de aceptación, que en el caso de los espacios de extensión o de divulgación, por lo general, las exposiciones teóricas han sido más cautivantes o más preferidas, y la salida o las salidas han quedado en un tercer caso en estas encuestas, ¿no? Bueno, simplemente esto nos da una pincelada de opinión, y que de vuelta no registra necesariamente un aprendizaje concreto, es simplemente opinión de alumnos que muestran, o participantes de espacios como decíamos de extensión y divulgación, que muestran la lectura, la percepción de estas estrategias que hemos medido por medio de encuestas. Como decíamos, una de esas estrategias que sentimos que, sin ser algo demasiado complejo, inserta cierta novedad y cierto lenguaje, digamos, de integración de conocimientos, es plantear una transversalidad entre una disciplina y otra. Acá, por ejemplo, lo planteamos en el proyecto urbano, y que es una materia también de la misma carrera, y que de esa forma nos posibilita enfocar un espacio de trabajo, de consigna, por medio de los saberes del proyecto urbano, del urbanismo, de la arquitectura, pero también por medio del paisaje, de las ciencias del ambiente, de la ecología, de la vegetación. Bueno, temáticas que de alguna forma confluyen, y en el caso del espacio urbano concreto que enfocamos, bueno, por medio de las ideas de corredores, de parches, de infraestructura urbana, pudieron de alguna manera integrarse conocimientos diversos. Y de alguna forma nuestro recorrido también nos empujó a plantearnos algunas dudas, algunas inquietudes con respecto a cómo evaluar, para pensar la evaluación como una oportunidad también de aprendizaje, como un espacio de síntesis, de integración de conocimientos, de recorridos, que evaluar no siempre significa calificar y poner un número, se puede evaluar procesos, aprendizaje, recorrido, y monitorear nuestra propia enseñanza más allá de la nota, y que para nosotros en diseño es muy importante medir y estimular el recorrido más allá de los productos. Muchas veces el ejercicio es rico en cuanto al aprendizaje, aunque la entrega en sí no sea demasiado jugosa o demasiado vistosa en términos estéticos o visuales. Y de alguna forma pensar que en la entrega importa, además de la entrega en sí como fecha, como alcance, como meta, las ideas, el proyecto en sí, la representación, y que para nosotros también evaluar puede ser mediante un ejercicio breve, evaluar teoría, evaluar por medio de informes, evaluar por medio de correcciones cruzadas, como decíamos, entre los propios participantes, y que a veces el examen se puede pensar en otras instancias alternativas al lo final tradicionales. Bueno, digamos, estos pequeños hallazgos, estos pequeños resultados de nuestra investigación se fueron compartiendo en algunos eventos internos, conferencia, podemos ver un afiche de una de las actividades en la Bienal de la UBA del año pasado. En esta publicación, que les dejamos acá el link, que son justamente temas de enseñanza del paisaje organizado por la Universidad Católica de Córdoba el año pasado, y que hemos publicado en otros espacios también algunos hallazgos parciales, algunas reflexiones vinculadas a esta investigación. Y para nosotros también el paisaje es un escenario de planteo de otros temas emergentes, ¿no? Así como, digamos, podemos enfocar, y lo trabajamos, esta obra, este libro de Careri, Paisaje de Caminar, este libro que para nosotros es muy interesante como introducción de temas de reflexión urbana, pero también de naturaleza y de alguna forma vinculada al ser humano de todos los tiempos. También encontramos paisajes que están relacionados con la basura, con el agua, con la industria, con el tren, y que cada uno tiene una impronta, una identidad, y de alguna forma enfocarlos, sacarles provecho, sirve para plantear estrategias más profundas, más ricas y más actuales, acordes a la geografía de cada espacio de articulación. También nos proponemos jugar con esta idea de lo novedoso en relación a paisajes que tal vez no son tan, pero por ejemplo, por medio de, ustedes saben, acaba de pasar el Festival de Cine Ambiental, y de alguna forma muchas de estas obras documentales o largometrajes
enfocan temáticas de paisaje indirectamente. Uno de ellos es esta película que se llama Antropoceno, la época del hombre, la época del ser humano, y acá podemos ver algunos objetos que tradicionalmente también son considerados paisajes, por eso los llamamos objetos de paisaje no identificados, irónicamente, pero que están vinculados a grandes heridas en el territorio, grandes obras de infraestructura o grandes espacios de explotación o de residuos, ¿no? Como podemos ver, basurales, espacios de deposición, de relleno, y que también merecen ser visualizados como paisajes, como obra del ser humano y espacios que eventualmente habrá que restaurar, mitigar, mediar de alguna forma con la naturaleza para poder mejorar estas condiciones y bajar el impacto iniciado de muchas de estas obras. Así como nos maravillamos cuando vemos grandes obras de otros puntos del mundo y que también los podemos circunscribir en este concepto de objetos no identificados, ¿no? Como grandes rellenos, grandes modificaciones de costas o de ríos o de riberas, y que nos parecen exóticos, nos parecen inalcanzables o faraónicos. También regionales, más cercanos, como el propio Delta, y fíjense el área del norte, el área metropolitana, bastante faraónica en cuanto a la herida del humedal, de la naturaleza en estos espacios, y el impacto muchas veces no deseado de los emprendimientos que tal vez si no lo vemos en esta imagen, en esta escala, pasan inadvertidos o se van naturalizando cuando entramos simplemente como usuarios, como vecinos, como visitantes o como paisajistas de estos lugares que muchas veces son objeto de proyecto. Bueno, de alguna forma lo que queríamos compartir hoy tenía que ver con este punteo de sustentabilidad como eje y también como un tema contemporáneo para atravesar muchos de los contenidos que transitamos en el aula, no solo de paisajes, sino de muchas disciplinas. La construcción del conocimiento, más allá de lo que dictamos de manera lineal, o sea, apuntar a una construcción colectiva del conocimiento en última instancia, pensar en estrategias con conciencia para poder medir resultados, para poder objetivar formas de trabajo, buscar alternativas para evaluar y no solamente las evaluaciones tradicionales de entregas o de parciales o finales, y de alguna manera monitorear nuestro propio espacio de trabajo como espacio de aula para, bueno, para ver cuál es el rendimiento, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas tienen más o menos aceptación, y sobre todo para medir resultados de aprendizaje y no solamente enseñar. Nosotros con este material estamos armando un libro que esperamos saldrá el año que viene y que tiene que ver con este recorrido que estuvimos compartiendo sintéticamente con ustedes, pero también para poder investigar un poco más y volcar con más detalle aspectos de investigación y de estrategias, especialmente de enseñanza del paisaje. Les proponemos ahora entonces, si les parece bien, una lectura breve de este texto de Norberto Chávez, que es de este libro muy jugoso, creo que todo diseñador debería leerlo, El diseño invisible, es un libro muy actual de entrevistas originalmente breves que había publicado Chávez en forma aislada, se juntaron en este libro y que tiene que ver con el diseño y la impronta y la visibilidad del diseñador en las obras, en la contemporaneidad, los estilos, los cánones, mucho de lo que estuvimos charlando y que de alguna forma nos sirve para cruzar las ideas de sustentabilidad con la cultura, con el usuario, con la percepción de las obras, y por eso les proponemos entonces reflexionar sobre algunas de estas temáticas vinculadas a qué consideraciones menciona este autor para percibir estilos o cánones en cada diseño. ¿Cómo podemos enseñar algunas de estas miradas como generadoras de reflexión hacia la sustentabilidad, como este cruce que les proponíamos? ¿Y cuáles de estos aspectos se pueden aplicar a un ejercicio real y con qué estrategias para pensar entonces con qué mecanismos podemos evaluar estos contenidos, estos aprendizajes, llegado el momento de calificar, que también es necesario en algún momento del aula? Bueno, mucha bibliografía, como decíamos, para compartir. Este PDF se los vamos a enviar también todo incluido. Así que hasta acá entonces este primer tramo. Si les parece, podemos dejar de compartir, abrir las cámaras y si hay dudas, comentarios, todo bienvenido, y pasamos entonces a un ratito de reflexión, debate. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se escuchó bien? ¿Preguntas? ¿Quién tiene ganas de agarrar el micrófono?
Pueden prender las cámaras si quieren ahora y los micrófonos, así armamos un mini debate. Eso, agradecidos de ver caras. De vernos. ¿Quién tiene ganas? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta de lo que compartimos? Hernán pedía acá por chat que se repitiera lo último de la maqueta con la sombra, Eduardo, cuando se te entrecortó el audio. Cuando hablabas sobre la enseñanza, la estrategia de enseñarle sombras con la maqueta. Ah, está bien. Sí, estaba explicando que si bien que es un ejercicio común en diseño siempre estar trabajando con las maquetas de estudio, también tengamos en cuenta que estamos trabajando con estudiantes de arquitectura o diseño de interiores, con lo cual las inquietudes respecto a la vegetación son muchas, siempre preguntan mucho, quieren saber mucho sobre qué árbol usar, cómo usarlo, o cuánto va a crecer el árbol, o qué sombra me va a proyectar. Entonces, la maqueta de estudio, armando los árboles con el diámetro de copa aproximada y jugando con el movimiento del sol, con el celular, con la linterna del celular, bueno, haciendo las distintas inclinaciones del sol, entienden perfectamente cómo inciden los distintos momentos del año, porque en invierno generan espacios totalmente en sombra por la inclinación del sol. Y a veces no, cuesta asimilar el diámetro o el tamaño que toma la copa de algunos árboles. Entonces después la idea cuando salimos es por ahí los mismos árboles que estaban utilizando en las propuestas, o algunos parecidos, mostrarles ahí en vivo y en directo, bueno, que midan con una cinta cuánto es el diámetro de copa de sus árboles, incluso las distancias de plantación también en las alineaciones, porque muchos ejercicios en cada cuánto los planto, entonces bueno, por ahí miden y ven que hay árbol y árbol, y cuando lo miran pues dicen 3, 4 metros, porque la escala en el espacio exterior, bueno, no es la misma que en el interior, la percepción, entonces bueno, cambia muchísimo y se asombran de estas dimensiones, ¿no? Un árbol puede tener 20 metros de copa. Sí, es un ejercicio que nos gusta hacer mucho en las salidas. Vamos ahí a Recoleta y ahí en lo que era el Buenos Aires Design, bueno, primero miden un ombú chiquito y ahí ya empiezan, bueno, les empezamos a decir a los alumnos, ¿cuánto miden? Y tiran, ¿no? 3 metros, no, 5, y se pelean entre ellos. Bueno, los hacemos medir, que es la foto que están ahí, y bueno, ahí como dice Eduardo, descubren que eso que tienen delante mide 22 metros de copa, y después lo que hacemos acto seguido es girar un poco y preguntarles cuánto mide ese gomero histórico que está ahí enfrente del cementerio. Entonces, claro, ven semejante copa y empiezan a tirar 30 metros, no sé, 40. Y bueno, siempre les pedimos que lleven el centímetro y el metro. Algunos han traído puntero láser, porque para exteriores no ha servido mucho, pero bueno, cuando descubren que tiene esos 70 metros de copa no lo pueden creer, y ahí toman realmente noción los estudiantes de la escala real, ¿no? Cuánto mide un camino, cuánto mide un árbol, entonces ya van dejando un poco de lado el ombú en sus diseños. Justo, perdón, si puedo Dale, aportar algo. Que justo ese gomero lo tomo siempre, bueno, lo he tomado muchas veces en muchas clases como ejemplo para trabajar el tema de escala, con fotos aéreas. Les pido que se bajen la foto aérea del sector y empezamos a medir algunas referencias. Y cuando llegamos al árbol la gente no lo puede creer. tal cual. Es muy interesante justo ese elemento. Sí, mostrarlo en vivo es una enseñanza que no se olvidan, que no lo aprenden desde dentro del aula mirando un plano. Tal cual. Bien, muchas gracias, Hernán. ¿Qué más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, buenas. Soy Hola, Ilan. hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo Muy estás, bien. Ilan? ¿Qué cuentan? Un momento que mostraron unas imágenes de aproximación al diseño, aproximación al proyecto a través de manchas.
Eso me pareció algo que era súper interesante y me despertó no unas dudas, pero sino unos pensamientos que tengo a la hora de justamente enseñar materias de diseño, materias proyectuales, ¿no? Hay una cuestión muy generalizada que sucede a través de todas las universidades, que el acercamiento al diseño se hace en plantas siempre. Parece que todo está extrudado. Todo está trabajado desde plantas y se extruye, y eso obvia una característica fundamental que creo que está muy atado a lo que es paisajismo, que son cuestiones topográficas, no tanto desde cero hacia arriba, cero hacia abajo. Y no sé si en algún momento se estudió este tipo de enseñanza, o no sé si enseñanza, pero acompañamiento, y para romper un poco con no sé si diría canon, ¿no? Pero es una cierta regla que muy pocas cátedras, tanto la FADU como CANWADE, en grupo de docentes, lo cruzan, lo tocan. Es como algo muy común y no sé qué piensan ustedes de esto. Está muy bien lo que decís. Sí, sí, realmente la planta, por lo general, es la protagonista de gran parte de los ejercicios y al revés, plantear una alternativa significa una especie de esfuerzo, a veces adicional, ¿no? Y creo que vale la pena porque lo que nosotros percibimos en planta muchas veces es una abstracción muy lejana de la realidad que se vive en el terreno y de las necesidades incluso de tratamiento del terreno. No solo en términos de relieve, sino también de entorno, de visuales, de bordes, de límites. Entonces, es muy rico siempre o complementar o directamente arrancar por el volumen, por el corte, por el croquis. Para nosotros el croquis es un ejercicio, eh, digamos, podemos decir permanente, no solamente para mejorar o para introducir herramientas de representación, sino para comprender el espacio justamente. Y creo que lo que estás diciendo tiene mucho que ver, porque el croquis complementa la planta y a veces podemos pensar que es mucho más sabroso el ejercicio de partir del croquis para después representar en planta la idea. Así que bienvenida a la reflexión. Es verdad que es algo que nos puede empujar a una crisis, ¿no? Esto de ver solamente la planta como elaboración de ideas. Sí, Muchas gracias. Sí, Eso, un pensaba eso, mango. perdón. No, pensaba en eso cuando veía las manchas, porque como que si en las manchas había no hay un norte, no hay uno arriba, no hay uno abajo, y eso despertaba como cierto interés. Justo estaba no, está muy pensando. bien. El ejercicio de manchas en realidad solamente es un disparador para búsqueda de forma. Ah, No tiene ninguna pretensión demasiado, eh, digamos, formal en términos de función o de partido. Simplemente es un ejercicio para ablandar y para bucear de alguna forma una especie de trayectoria personal, podemos decir. Después, eso sí, genera por lo general una trama o una propuesta morfológica más concreta que sí se aplica en la espacialidad, pero por lo general son 2 o 3 encuentros después, ¿no? Con lo cual hay un recorrido en el medio, hay una elaboración en el medio, o es lo esperable por lo menos. claro, Sí, entiendo. Perfecto. Muchas Sí, gracias. excelente. Gabriel, sí, quería sumar un poco a lo que decía Gabriel. Claro, por ahí solo lo mostramos, pero hay un proceso detrás de las manchas, no queda solo en manchas. Es como decía Gabriel, es un proceso de inspiración y después de las manchas sí tienen que generar alguna trama o algún patrón como para diseñar un espacio. Por eso siempre después enfatizamos mucho con el tema de las maquetas de estudio, porque si no, no pueden entender un espacio a través de un plano, como bien vos mencionás. Y justamente otro de los temas que tenemos en paisaje es que muchas veces entienden mejor, obviamente, ¿no? Cuando levantan, cuando ponen los árboles, aunque sea con un esquema, ¿no? Porque también hay otro problema que es que dibujan los árboles en planta y cuando dibujan una copa de 2 si tiene un tronco desnudo, es decir, que la copa está elevada, debajo de ese círculo de 10 metros hay un espacio que hay que trabajar, hay un espacio de estar. Entonces, justamente en paisaje sería imposible trabajar solo en planta, siempre hay que después trabajar con una maqueta de estudio, también también insistimos mucho con los cortes para que vean las alturas reales, porque en las plantas hay distintos estratos, y no puedo poner 4 árboles, pero va a trabajar. Tal cual. Bueno, muy bueno.
Y sumo lo último que es, porque Ilan, yo sé que él siempre pasa por el aula y ve las maquetas de paisaje y ve los trabajos de los chicos que se queda enganchado mirando y observando. El ejercicio, la estrategia de las manchas es también un poco descontracturarlos a ellos que vienen más siendo estudiantes de arquitectura, vienen mucho a la forma, la trama y cómo diseño. Entonces, arrancamos con ese ejercicio. Es la primera, la segunda clase que se lo damos, la segunda creo. Entonces, descontracturan un poco y de una forma más orgánica y más suelta, cómo pueden empezar a diseñar a partir de esa forma. Y después, para terminar de responderte lo de los diferentes cotas de nivel y del terreno, por eso surgió la estrategia y el ejercicio de la maqueta de estudio. Porque ellos por ahí en planta te lo dibujan, te ponen la cota, todo, pero no lo entienden hasta que hacen una maqueta de estudio. Y siempre les recalcamos que es maqueta de estudio, porque enseguida se te vienen con la maqueta final hecha, perfecta, y no, tiene que ser una maqueta que se pueda romper, que la puedan intervenir, que si se equivocaron la puedan rearmar, pero siempre en el aula, no que la traigan desde la casa. Entonces nos funcionó muy bien y las fotos que vieron, inclusive de la sombra, surgió de esa maqueta de estudio que parece bastante dura, esos árboles, esos chupetines, recortando una clase anterior, que cuando ven que apagamos todas las luces del aula y les mostramos cómo es el recorrido del sol y cómo genera esa sombra, son experiencias que creemos que no se lo olvidan. Excelente, sí. Una cosita más con la maqueta de estudio, que es algo que me ha pasado hace, no tanto, pero hace 6 años que empecé siendo ayudante en proyecto en FADU y ahora como adjunto, que estuve viendo y estoy como medio que robando ideas de diferentes profes con los que fui trabajando, ¿no? Y surgieron cosas interesantes, sobre todo maquetas de las primeras maquetas que uno hace de estudio, y pasa siempre que aparece como arrancan con un cero, una maqueta con un plano, o sea, es como un cartón entero que acá entra mi lote y pum, o lote de mi manzana, y de repente se trabaja de eso para arriba. Es como que de repente lleva la lógica de la planta hacia la maqueta. Algo que me parece interesante desarrollar de alguna manera, hoy experimentando, es cómo porque es difícil, es bastante difícil hasta conceptualmente para todos de hacer la primera línea en una maqueta, o el primer cartón que se le pone, ¿no? Cómo se dispone o cómo se aplica, o cómo arrancás sin tener un límite, sin que haya un plano único y que diga, bueno, de acá para arriba. Es como que de ahí para abajo es raro que haya como propuestas de ese tipo, pero ya desde el trabajo de academia hasta trabajos de la vida real. Sí, tiene un contexto, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en Buenos Aires. Sí, sí, total. Yo creo que hay una dificultad adicional al estar en un espacio plano, porque si vos estás en un lugar serrano, montañoso, el relieve te empuja a que vos de alguna manera empieces por el corte en un punto, ¿no? Empieces por el volumen, empieces por la diferencia. Pero bueno, creo que es rico el ejercicio en ese sentido para cambio de contexto y de esa manera sumar esa tercera dimensión que nos da el espacio. Uh-huh. Bien, ¿qué más por ahí, jóvenes? ¿Quién más quiere aportar otra pincelada, pregunta, comentario? Bienvenido. No sé si se escucha el micrófono. Sí, Manu se escucha. Bueno, Perfecto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Manuel Batista. Yo lo escuché mucho esto de como un renegar con el tema de la planta y es cierto que muchas veces se diseña desde arriba y se diseña sin mucho criterio. O sea, esto que de repente sucede que uno ve por ahí en una planta el corte del árbol y ve el tronco del árbol, pero nadie dibuja la copa, entonces ponen un edificio al lado. Estas cosas son para mí las que hay que apuntar más, como esta conciencia de profesional sobre el resto de los criterios, pero me parece que en la planta la distribución de un proyecto y muchas lógicas es muy útil como herramienta. Incluso en la planta se puede bajar todo lo que son las curvas de niveles. En espacios más grandes están las satelitales que sirven con su precisión escasa, pero bueno, según la escala o sea, puede ser viable.
Y, y el tema de las pendientes y las cotas creo que se pueden evaluar. Después hay que percibir los espacios en vista, más allá de por las pendientes, por quién tenés enfrente, o sea, cómo son los límites, qué se respira, qué se escucha. Hay un montón de información que no está en el papel, pero a veces se sintetiza así. Y el tema es sintetizarla mal, ¿no? Porque si uno ve un paisaje, en ecología del paisaje, por ejemplo, existe el término de criptopaisajes, que refiere a lo que uno ve como profesional en base a lo que conoce. No solamente sino ver un paisaje árido, sino decir, bueno, la formación de ese paisaje árido viene de cierta roca madre, se puede distinguir por la vegetación, que el pH es tal, hay un montón más de información siempre detrás, que es la que está bueno tener cargada. Y no creo que sea el problema, la metodología de usar tanto la planta, sino no cargarle toda la información que deberíamos tener. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que también en qué pones en una planta o no, tiene que ver la formación de cada uno y el destinatario del documento, ¿no? Pero en términos del ejercicio, me parece que está bueno siempre poner la inquietud de la documentación que complementa la planta para ver otras cosas, porque si no, nos pasa muchas veces que una planta está llena de vegetación y en realidad son copas, y a nivel peatonal ese espacio pueden ser troncos nada más. Entonces, ese lleno y vacío no tiene un correlato con la realidad necesariamente. Y me parece que se empieza a descular cuando lo dibujamos en un croquis, en un corte, en una vista, en una perspectiva, ¿no? Gracias Claro, por cuando pensamos que es solamente como la única herramienta posible. tal cual, tal cual, tal cual. Esa es la clave. Gracias. ¿Qué más por ahí, jóvenes? ¿Quién más quiere agregar una pincelada? Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un ratito para esta lectura breve del texto de Chávez, que se los dejamos acá en el chat? Algunos les habrá llegado también por el Teams. Y retomamos, si les parece, en algo así como 15 minutos, ¿les parece bien? Nos tomamos un ratito para, qué sé yo, preparar un mate nuevo, echar un vistazo a la lectura, preparar alguna pregunta, ¿por qué no? Algún comentario. Y retomamos en unos 15, si les parece, tipo 6 de la tarde. Ahí hacemos un debate con esta lectura y armamos un cierre. ¿Les parece bien? Sí, lo que les pido es que no se vayan de este chat, ¿sí? Si quieren silencien micrófono y cámara, pero no Eso, se vayan porque si no después cuesta un montón volver a ingresarlos porque están como invitados, ¿sí? eso, más fácil así. Tal Y cual. si quieren mandar mientras preguntas o estrategias para sugerir por el chat, todo bienvenido. Y nos tomamos un ratito entonces de lectura barra descanso. Bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos en un ratito. Un ratito.
Bueno, ¿estamos por ahí? ¿Vamos retomando, les parece? Aquí estamos. Bueno, ¿cómo anduvo el descanso? ¿Fueron a hacer el mate? ¿Tienen un mate como la gente todos? Sí, sí, yo me tomé un par de mates. Muy bien, Fui a muy bien. pedir un par de mates. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un repaso, una síntesis o alguna reflexión de la lectura? ¿Pudieron leer el texto de Chávez? ¿Lo conocían? A ver, ¿quién está del otro lado que quiera hacerse oír un cachito? Pueden habilitar micrófonos y cámaras. Adelante, claro. Adelante, ¿quién tiene ganas? No, no lo conocía. No lo conocía, pero comparto muchísimas las cosas de lo que dice. Lo cual creo que leer esto te deja más en crisis que tener una seguridad de algo, ¿no? Porque de alguna manera pone en jaque o pone al menos en tela de juicio el ejercicio proyectual de lo que hacemos. Entonces, ¿en qué condiciones estamos uno como para de alguna manera enseñar o de transmitir cierto conocimiento que hoy en día nada, está puesto en duda, pero creo que no es nada tan lejano al día a día. Está bueno, pero de la crisis se aprende también. Entonces, ser consciente de la crisis nos puede empujar a enfocar algo para el desarrollo y también creo que es rico tener una percepción de inacabado de muchos de los procesos que nosotros planteamos en el aula y en la vida de laburo también, ¿no? Porque a veces sentir que las cosas están cerradas o que están, digamos, redondas puede ser muy tranquilizador, pero poco profundo, ¿no? Entonces, creo que puede ser un mensaje de esta lectura de alguna manera. ¿Qué más por ahí? ¿Quién más tiene alguna pincelada para comentar del texto? O algún párrafo, alguna frase que haya leído que le gustó, que le hizo ruido. Tal cual, tal cual. Aunque no está de acuerdo, obviamente, ¿no? Puede ser algo para el debate, simplemente. Creo que es rico el ejercicio de leerlo en una clave de qué podemos compartir con los alumnos, ¿no? En relación a lo que dice el autor, por ejemplo, en referencia a la cultura, al canon, al contexto, al entorno de la obra, ¿no? Muchas veces en arquitectura, el diseño, la obra es una y parece que aterriza en un lugar como si fuera algo extraño, ¿no? Y creo que cuando la obra dialoga con el entorno, con lo preexistente, es más rica, es más potente, ¿no? ¿Qué reflexión nos deja el autor en ese sentido? ¿Algún ¿Quién se aporte, anima? alguna idea? A mí me parece lo interesante de eso va entre lo dicho y lo hecho en toda obra de arquitectura y sobre todo las académicas, ¿no? Entonces uno lee memorias descriptivas en las que cuentan un montón de cosas que después es cero comprobable y eso es algo, no sé, creo que cuando uno está estudiando y también cuando uno ejerce y sobre todo cuando uno está del otro lado del mostrador, cuando está en una universidad, es muy difícil acercarse a eso porque siempre es al último momento, ¿no? Como que pocas veces la memoria descriptiva se trabaja en el día uno. Y cuando creo que el día uno debería parecer una especie de memoria para tener una idea más, no rectora, pero una idea de lo que se busca, las intenciones proyectuales de una manera. Entonces, aparecen cuestiones como en el momento de la clase, ¿no? ¿Cómo te enfrentás a eso? Porque no sé si a ustedes les pasa en las clases proyectuales, pero veo las memorias y después veo lo que hacen y digo, ok,
en pos de embellecer o mostrarse más intelectual, están contando algo en la memoria que nada que ver con lo que están haciendo. Que tampoco quiere decir que está mal o que esté bien, solamente que es diferente. Nada, es como me da a pensar ese tipo de cosas. Nada más que eso. Sí, está muy bien la reflexión. A mí me parece que igual hay como un tema previo en el aula que tiene que ver con una especie de cuco a la escritura, ¿no? Me parece que la narrativa en la obra a veces es algo que queda muy para último momento y queda muy minimizado o no se hace, ¿no? Y tanto en la vida profesional como en la enseñanza me parece que está bueno darle un valor importante, destacado a la escritura, porque de alguna forma nos potencia la comunicación y lo que podemos decir con palabras también lo podemos decir en el diseño, en el dibujo, en el tratamiento del espacio. Entonces, diseñar y escribir va muy de la mano, así como diseñar y dibujar va muy de la mano. Entonces, es verdad que hay memorias que a lo mejor no dicen mucho, pero es muy necesario que el alumno se lo plantee como una necesidad de escribir y que salga lo que salga para después mejorarlo, potenciarlo, pero nunca dejar de escribir de alguna manera. Bien, ¿qué más por ahí, jóvenes? ¿Quién más quiere comentar algo? Sí, Gabriel, sumado ¿Sí? a la importancia de escribir, nosotros nos encontramos, bueno, con Jessica, no sé tus grupos, Gabriel, pero bueno, hemos encontrado no solo que se hace a último momento la memoria, pareciera que prácticamente fue un copiar y pegar así palabras que encontraron sin ningún criterio de orden las palabras, ¿no? No solo faltaban mayúsculas, puntos, comas, acentos, sino, o sea, no se entendía ni lo que estaba escrito, eran realmente bastante grave, con lo cual demuestra que tal cual exponían, la memoria queda para lo último, y bueno, y si hay tiempo se hace, y si no, no. Y creo que el momento de sentarse a escribir y buscar las palabras para expresar qué idea de proyecto nos puede llegar a poner en crisis, porque tal vez no tengamos forma de explicar el proyecto, o por ahí el proyecto terminó siendo un juego de subir y bajar cosas en 3D, que también pasa, que la tecnología genera esta posibilidad de empezar a subir y bajar y agregar cosas que ya están hechas, entonces se empieza a modelar un espacio y cuando se terminó no se sabe cuál era el objetivo de ese proyecto, entonces creo que el sentar a escribirse hace reflexionar y pensar qué tenemos que escribir, con lo cual eso sintetiza también, ayuda a sintetizar la idea, ¿no? No habría que no darle valor a la escritura, o sea, me parece que es parte importante de la entrega. Bien, tal cual, es para realizar el valor y ponerlo en un marco, ¿no? Bien, ¿qué más del texto? ¿Algo para comentar? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario? Bienvenido sea. Es un texto que dice mucho, que si bien son 4 hojas, pero tiene muchos conceptos y muchas cosas para que se ponen en crisis, como bien decía Ilan. Nada, me parece muy, muy rico ese texto, que por ahí le lleva más de 15 minutos para una lectura. No es rápida la lectura, es bastante profunda. Sí, es verdad, puede quedar picando y retomar después por mensaje en otros espacios, ¿por qué no en el aula? Parte del libro está en la web también, así que lo pueden buscar y si no es un libro accesible, las dos cosas, ¿no? Por lo menos accesible para comprarlo, para leerlo depende del capítulo, pero bueno, vale la pena el intento de todas maneras. No, Gabriel, también yo puedo sumar, yo tenía una frase también acá, unas líneas que me pareció interesante, que era cuando menciona al principio, ¿no?, que habla de las innovaciones tecnológicas que generan alteraciones permanentes que incorporan en el sujeto cultural el principio de ruptura como un hecho natural, ¿no? Como habla esto de estar todo el tiempo cambiando, y que no es algo que en algún momento hay un hecho de ruptura, sino que con los sujetos hoy por hoy que estamos trabajando son parte de esto que él menciona como la cultura de la inestabilidad, ¿no? Donde todo está cambiando todo el tiempo y donde Tal cual. no estamos con algo estable, y eso también deberíamos entenderlo, pero verlo como algo positivo, ¿no? Porque no todo, creo que un poco esto de entrar en crisis
es ver a ver qué elementos podemos tomar como algo positivo, porque esto que todo el tiempo estemos como en ruptura es el momento de generar algo nuevo, seguramente. Bien. Sí, a mí me pareció muy rico también cuando él habla de estilo, el contexto y ese código del que todos formamos parte de alguna manera, y cómo incluso cuando hay una ruptura, esa ruptura es en relación a alguna parte de ese código que se toma y se explora, porque para que una obra se entienda como parte de un momento, hace falta un diálogo con ese momento. Y creo que si nosotros, volviendo al tema que nos interesa hoy como eje, queremos plantear un proyecto de sustentabilidad, de alguna forma tiene que dialogar con una necesidad del presente, con un eco que se haga del presente y en relación a lo formal y al estilo, de alguna manera, también hay un correlato, ¿no? Y si nosotros llevamos al campo del paisaje, eso se ve en términos de materialidad, de prolijidad, de mantenimiento de vegetación, de presencia del agua. Hay un montón de indicadores que nos hablan de alguna forma de lazos con el ambiente, de contemporaneidad. Si ir más lejos, la fauna, ¿no? El retorno que hay hoy a reintroducir especies de fauna en el paisaje urbano, por lo menos mariposas, aves, bichos simpáticos, pero de alguna manera son como un deseo de un paisaje más armónico, más saludable, y en un punto es un reflejo de un paisaje más sustentable también. Bien, ¿qué más por ahí? A ver el resto de los participantes, ¿alguien quiera abrir el micrófono, decir algo? Algo que nos demuestre que estuvieron ahí, que se escuchó algo. ¿Quién tiene ganas? ¿Alguna pregunta, por supuesto? Mientras leo dos consignas o dos estrategias que nos llegaron. Una habla de la interdisciplina como estrategia. Dice que se puede sumar a la lista, acercarse por una lista de otra disciplina para luego recaer en lo que es netamente nuestro campo disciplinar. Creo que es muy rico eso. Cuando nosotros podemos enfocar un ejercicio, un espacio, un tema en particular desde varias aristas, eso siempre lo enriquece, lo hace más polisémico, más plural, y tal vez después enfocarnos en nuestro saber puntual, en nuestra necesidad puntual, lo hace más concreto, pero arrancar por una lista distinta creo que también nos da un cierto vuelo, una especie de acercamiento desde pensamiento lateral, desde otro lado, ¿no? Y otra consigna u otra estrategia que nos llegó es fundamental familiarizarse con los planos topográficos o visitar los espacios. Bueno, sí, creo que la salida es fundamental. El plano, la carta topográfica, el relieve también da realismo al espacio, aún en la llanura, en un espacio aparentemente monótono, chato, también tiene diversidad de micrositios, de microrelieves. Eso es muy rico para relevar y para sacarle provecho en un sentido no solo estético, sino también vivencial, de uso, incluso de escurrimiento de agua, de conservación de suelos, de muchos aspectos que hacen también a la sustentabilidad, que es un poco el eje fundamental de hoy. Gracias por esos dos envíos. Bien, ¿alguien más quiere comentar alguna de sus estrategias, de sus ideas? Era un poco la consigna de hoy, más allá de la lectura del texto, cómo lo cruzamos con el aula al texto, qué estrategias podemos sembrar como método, como inquietud, como mecanismo para llevar el conocimiento al alumno. No, sí, acá Felipe Uco. No, más respecto de la primera parte, que por ahí se pasó un poco rápido, me parece importante el tema de la evaluación, de cómo forma parte la evaluación del proceso de aprendizaje del paisaje y qué herramientas de evaluación tenemos. No lo tengo muy en claro el aporte, pero digo que estaría bueno charlar o discutirlo, cómo evaluar lo que se enseña y el resultado y la producción de los estudiantes o la producción del grupo en su conjunto, digamos. No se vieron muchas herramientas, no sé qué experiencia tienen ustedes o qué surge de las encuestas con los estudiantes respecto de la evaluación. Sí, está muy bien la pregunta. Yo creo que esto da para todo un debate. Antes de contestar nosotros y acaparar de vuelta el micrófono, ¿alguno de los participantes tiene una reflexión para responderle a Felipe o generar una continuidad del tema? Puntualmente con el asunto de la evaluación. ¿Quién se anima? Están un poco tímidos para mi gusto hoy, pero bueno, ya van entrando en calor. A ver, ¿quién se anima a tomar el micrófono?
¿Cómo Sí. miden, cómo ven el tema de la evaluación en su... Yo creo que hubo una diapositiva donde se habló de evaluación, de no solo hacer el foco en la lámina final, sino en el proceso. O sea, algunas ideas no las tengo ahora en la cabeza, pero creo que se tocaron. Sí, totalmente. A mí me parece, bueno, tanto lo que vos comentabas, Hernán, como Felipe, de alguna manera, lo primero es plantearnos qué queremos evaluar, porque a veces hay como una cuestión burocrática de poner una nota, cerrar el acta, eso se entiende, es una formalidad que nosotros tenemos que cumplir, pero me parece que de fondo lo que es más complejo y más rico también a su vez es plantearnos qué se aprendió realmente, cómo se aplica ese conocimiento, porque creo que todos nosotros de distintas generaciones aún, venimos de una escuela que por lo general es muy efectista, ¿no? Donde se ve mucho el resultado y poco el proceso muchas veces, poco el recorrido y mucho el producto. Y creo que los procesos a veces son más ocultos, son más complejos de leer y de monitorear, pero sin embargo son más sabrosos como para sacarle provecho. Entonces, la estrategia me parece tendría que ser cómo valora el recorrido más allá del producto, y en eso nosotros tuvimos la suerte de encuestar a algunos alumnos que habían pasado por la materia hace 3, 4 años atrás, entonces opinaron que habían aprendido con la, digamos, perspectiva de estos 2, 3 años de recorrido, cuando pudieron aplicar algunas de estas cosas en otras materias, en algún trabajo, en algún informe. Y creo que a lo mejor ahí se empieza a ver el aprendizaje real, cuando lo aplicás a tu mundo de laburo o de otra disciplina, y de esa manera hasta podría cerrar el aspecto de evaluación en ese sentido. Saliendo de la formalidad, por supuesto, porque la materia es cuatrimestral o a lo sumo anual, se acaba. Pero de alguna forma hay una aplicación que es la medida tal vez más legítima del aprendizaje concreto, ¿no? Me parece que aún así, como cosa intermedia, lo que sí hemos logrado es ponerle una escala a los recorridos en relación a la performance de cada alumno, cuánto participa, cuánto elabora en el día a día conocimientos que van a partir de pequeños ejercicios, de informes, del recorrido en las propias salidas, más allá del final o del parcial o la entrega, que son como documentos más formales que también hacen falta, y también se pueden explorar como para sacarles el formato rígido que muchas veces tienen, y que aún una mesa de final sea un espacio de aprendizaje, de síntesis, y que sirva más allá de la documentación burocrática, digamos, que tenemos que generar en cada instancia. Así que me parece que lo primero es nosotros tomarnos el rato como para ser conscientes de lo que significa evaluar y qué queremos de cada instancia, ¿no? Bien, no sé si quieren sumar algo, por supuesto, ¿no? Te sumo algo, Gabriel. A veces al alumno también le cuesta entender que al menos en nuestra materia se evalúa el proceso y no la lámina final. Entonces llega a mitad de cuatrimestre y nosotros le decimos cuál sería su nota si tuviésemos que cerrar el cuatrimestre en ese momento. Y cuando ven que tienen una nota baja, medio que entran en crisis, volviendo a esta frase, como diciendo, ¿cómo? Si yo tengo una lámina que es para un 10 y me están poniendo un 4, por decir un número, no por un caso en particular. Pero el ejercicio de la mancha no lo presentaste, no trabajaste en clase, no hiciste la maqueta de estudio, y ellos mismos como que reaccionan y despiertan y dicen, no, bueno, pero yo esto lo tengo, pero nunca lo mostré. No, pero acá lo tengo, pero nunca lo presentaste, porque también hay una cuestión del alumno que por ahí los más tímidos tienen el trabajo, pero no lo exponen, o sea, no lo muestran, no lo dan para corregir, no lo enchinchan, como hablamos de generaciones atrás, o sea, no lo pegan en la ventana. Entonces, ahí empiezan a aparecer sus trabajos, sus producciones, y los más dormidos empiezan a despertarse y decir, no, bueno, pará, tengo que hacer el trabajo. ¿Y qué trabajo me falta, profe? Y ahí es donde nos empiezan a llegar los mails de qué trabajo me falta y cuál es el trabajo, este ejercicio. No, pero yo lo presenté. Y también nos pasa que al ser cursos muy numerosos, por ahí hubo cosas que presentaron y se nos pasó a nosotros porque, nada, hemos tenido varias comisiones con varios alumnos, pero siempre hay un ida y vuelta, y cuando empiezan a entender que ese proceso también se está evaluando, ellos mismos se hacen responsables y se hacen un poco cargo
de lo que están estudiando y de lo que están presentando y de lo que están elaborando, al fin y al cabo. Entonces, generalmente la cursada la terminan muy bien y terminan con una muy buena producción de láminas porque trabajaron. No llegan a ese resultado final de presentar una lámina en una maqueta electrónica espectacular, pero que uno lo ve a distancia y dice, esa escalera está fuera de escala, porque aparecen escalinatas monumentales en una plaza que no da para ese tamaño de escalera. Entonces, al ir con todo este proceso y ir corrigiendo clase a clase, se llega a buenos resultados. Sí, sumando un poco a esto que estábamos hablando ahí, tenemos siempre una necesidad de, cuando somos estudiantes, de ser evaluados, ¿no? Y de obtener la nota, hay como todo un proceso que uno empieza un curso y lo primero que pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la evaluación o qué nota cómo llego a la nota y cómo apruebo la materia? Eso es un tema que está en discusión, no nosotros lo estamos poniendo en discusión, sino que bueno, en el ámbito académico y mundialmente se está revisando todo el tema de las evaluaciones, ¿sí? No es un tema que esté en cuestión de parte nuestra solamente, no estamos descubriendo nada nuevo, sino que se está poniendo mucho énfasis en todos los niveles evaluativos, en hacer un seguimiento del proceso y no solo de la nota. Porque aparte hoy no tiene sentido de que el alumno repita de memoria cosas y contenidos y que aprenda todos los nombres de las plantas y los tamaños en los que crecen, si hay un montón de información que hoy está disponible. Nosotros lo que siempre buscamos es que el alumno aprenda a ser reflexivo, empiece a poder comparar un proyecto con otro, y todo eso lo hacemos, tal vez sea más trabajoso para nosotros como docentes, porque vamos armando todo un proceso y un camino. Cuando nosotros vamos a las salidas, ellos tienen una guía previa, con lo cual en la salida, aparte de escucharnos, tienen que mirar, observar cosas, tienen que hacer un informe, y después cuando vamos a otra salida tienen que comparar ambas salidas, y después tienen que vincular lo que aprendieron en las salidas con el proyecto que están diseñando. Entonces, a medida que empieza a avanzar el curso, llegan a un punto en que nosotros por ahí le decimos, bueno, estás proponiendo una plaza, y nosotros como eje es, bueno, que sea un espacio más sustentable que una plaza tradicional. Y ahí empieza el momento de evaluación, porque decimos, bueno, viste tal salida, fuiste al Rosedal, te contamos cómo se mantenía el Rosedal, fuiste a la reserva de Costanera Sur o a un área natural protegida de alguna zona, vimos las diferencias, recorrimos distintos parques, fuimos al centro de convenciones y te mostramos unas terrazas con plantas nativas, de bajo mantenimiento. Bueno, ¿qué usas de todo eso para tu proyecto? Y ahí es donde empiezan ellos mismos a evaluar, decir, no, nada, o no usé nada, o, bueno, ¿cómo lo uso? Y todo eso es parte del proceso. No tiene sentido de que estén repitiendo cosas de memoria, sino que lo que se evalúa es básicamente la aplicación de todo lo que están aprendiendo. Si bien se exigen, por ejemplo, la entrega de informes, hay ciertas exigencias, porque si no, realmente, bueno, van a tomar mate a la salida y no escuchan nada y sí, realmente no se preocupan por aprender nada, pero hay todo un proceso que va mucho más allá. También algunas rúbricas, por ejemplo, en algún momento, como decía Jessica, la cursal, le decimos, bueno, a ver, en esta instancia, mira, ¿qué aprendiste de este tema? Los informes no los entregaste, o no fuiste a tal salida, no entregaste tal lámina. Todo eso es parte del proceso, independientemente de la nota. Bueno, demostrarnos que todo eso lo aprendiste. Cambiar la lámina, cambiar la propuesta. Después otra de las instancias que nos dio un muy buen resultado, que está por ahí escrita en las diapositivas, es cuando hacemos la evaluación cruzada, que decimos, bueno, ahora ustedes tienen que evaluar, el equipo 1 evalúa al equipo 3. Y tienen que encontrar 3 elementos que estén a mejorar en esa propuesta. No le decimos que estén mal porque no es la idea es que encuentren ellos, si tuvieran que volver a hacer ese proyecto, ¿qué mejorarían? Y lo tienen que decir, porque parte de la evaluación de ellos ahora va a ser evaluar al otro equipo. Y ahí se pone en evidencia si están en condiciones de evaluar al otro equipo o no, porque si no incorporaron nada de lo que estuvimos diciendo, no tienen nada para decir, sí, está bien, me gusta. Y realmente ahí se enganchan y hasta, como decía Jessica, algunos tímidos que no hablan, es increíble cómo le empiezan a dar con un caño al compañero o al otro grupo y le empiezan a castigar el proyecto. Personas que por ahí hacía 2 meses que nunca los escuchamos hablar. Porque bueno, a veces tenemos grupos de 40, 50 alumnos y bueno, no todos hablan.
Y ese es un momento también de poner en crisis al alumno y que se tiene que parar frente al grupo y empezar a evaluar, como si fuera el profesor. Y ahí tiene que demostrar conocimiento, si no, no tiene nada para decir. Va a decir que está todo bien. Tal cual, tal cual. Bien, ¿qué más por ahí? ¿Quién más quiere abrir el micrófono? Ahí tenemos en el chat otro comentario. Dice, al mencionar al sujeto de cada época, vinculado a la lectura de Chávez, ¿no? Al mencionar al sujeto de cada época y lo que se espera de él, me trae a este momento de mayor valoración de las individualidades y de cómo hoy hay un llamado a pensar en la diversidad de personas, sus usos, cuestiones de géneros. Bueno, me parece que es interesante esto, que parece que no está vinculado y sin embargo esta diversidad de género que nos plantea el presente, incluso la asimetría o la falta de equidad entre géneros, creo que es un debate rico también para explorar el diseño y pensar cómo no hay un producto del diseño que sea neutral, sino que cualquier diseño que nosotros propongamos por lo general va a tener un acento en un usuario o en otro, ¿no? Y si nosotros estamos pensando en un mundo mejor, en equidad, en accesibilidad, es importante atravesarlo por esta mirada y que de alguna forma sea incluyente, que sea integradora de todas las voluntades posibles. Así que bienvenida a la reflexión, más allá de la respuesta que está en obra, ¿no? No la tenemos absolutamente. Bien, ¿qué más? ¿Quién más quiere decir algo más? Vamos cerrando, si les parece. Comentarios, preguntas. No, nada. Tengo una pregunta de un libro que no sé sobre paisajismo, que nos quiere una opinión de ustedes que son mucho más expertos en el tema. Hay un libro que se llama, que es de Tristan Gully, no sé si lo escucharon alguna vez. Es un No. explorador que se llama Cómo leer el paisaje. Ahora lo tengo en inglés, ahí le digo. Cómo leer la naturaleza, me parece que se llama ese libro. Y no sé si lo conocen, pero solamente tienen una opinión si me lo compro o no. La verdad que no lo conozco. No sé Ok. el No, nombre. no lo conocemos. Porque leí un review, es como, hay una cosa muy interesante, él es explorador y lleva gente a explorar diferentes zonas, sobre todo en Reino Unido, y había un fragmento que leí que hacía que sus estudiantes de aventurismo, sería lo que debe estar haciendo, pinten lo primero que ven en el paisaje, más que nada como reconocer diferentes piezas de la naturaleza o partes de la naturaleza que hacen como la parte más matriz, la parte más importante, pero era simplemente una consulta que me quedó por Bueno, ahí. lo buscamos y te damos una opinión. No lo conocemos, la verdad. Dale, Sí, muchas gracias. Gracias por la compartirnos sugerencia. después el título y te decimos. Eso. Dale, Ponlo en el chat si querés el nombre exacto, así lo buscamos. dale, ahora lo copio. Bien, bueno, muy bien. ¿Quién más quiere compartir alguna idea, alguna reflexión, algún comentario de lo que leímos, de lo que estuvimos charlando? Algo para cerrar, para mencionar, algo que les gustó, no les gustó del seminario en general o de alguna pregunta que tengan en particular. Eso, bienvenido. Ahí Ilan apareció la tapa en el chat. Gracias por compartirla. Fenómeno. Lo vamos a buscar. Genial, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere sumar alguna otra opinión, alguna otra reflexión? Bueno, les damos las gracias por haberse sumado. Para nosotros fue lindo compartir algunas de estas reflexiones. Mucho de lo que planteamos obviamente tiene signo de preguntas más que de respuesta, pero nos parecía útil de todas maneras compartirlo, plantear estos punteos, en muchos casos abiertos, a seguir trabajando, a seguir mejorándolos. Los resultados los vamos a ir volcando en este libro que les contábamos que estamos avanzando. Pero bueno, más allá
allá de los resultados, también ha sido rico poder ver muchos autores que están vinculados con el mundo de la enseñanza de la arquitectura, de los diseños, reflexiones vinculadas a la percepción, como decíamos, de la mano de Chávez y de otros autores, entrevistas, bueno, varios referentes que por medio de su obra o de su enseñanza nos dejan de alguna manera pinceladas, así que hay mucho para seguir compartiendo, aprendiendo. Así que, bueno, creo que por nuestra parte es todo. Queríamos entonces nuevamente agradecer y invitarlos a seguirnos en redes, estar en contacto. La idea es armar otros encuentros similares y seguir compartiendo contenido, reflexión, ideas. Y bueno, invitarlos a estar en contacto y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por participar. Bueno, Gracias. Gracias a ustedes. Hasta gracias luego. por participar. Muy bueno todo. Gracias. Muy bien. Ya tengo grabación.